como teníamos este gran evento que es el cine muchas veces, y en este caso Invasión, porque fue una película que ha sido como prohibida por muchos años, que recién en el 2008 se empezó a ver, ¿no? Teníamos la alegría de tener a Mercedes acá, que es una de las que entiende mucho el tema. Mercedes es periodista, escritora, guionista de cine, de TV, de teatro. Ejemplos del cine, en una adaptación de la novela El Jardín de los Infiernos, que fue una novela de ella y también fue guionista de esa novela. En teatro, Malena, la del tango, también. Y también ha leído mucho a Borges, ha leído muchos libros, tiene también 12 libros publicados y dicta también el taller de la palabra. Y como decíamos, ¿no? Invasión es una película de culto, que después vamos a estar también hablando un poco de lo que es el director. Y los guionistas fueron Jorge Luis Borges y Bioy Casares, nada más y nada menos. Y queríamos como dar ese puntapié, ¿no? Para mostrar cómo ha sido llevado al cine toda esa obra borgiana. Les pido un aplauso grande para Mercedes. Para adentrarnos un poquito, la primera pregunta es esta relación especial de Borges con el cine. Un gran escritor, pero con una gran fascinación por el cine. Sí, realmente Borges se inicia como... Borges, partamos desde la base de que Borges es realmente el escritor más importante, posiblemente del siglo XX, ¿no? Se inicia desde el 31 al 44 realmente como crítico de cine. Sabía muchísimo del cine, era un verdadero cinéfilo. Y del cine saca la mayor parte de las ideas para llevar a la práctica su narrativa, que después pone en marcha en toda su obra, y que sin duda alguna está muy influenciada por el cine y por las distintas corrientes del cine. No sé si querés que siga o que no. Bueno, dentro de esa pasión de Borges por el cine, hay ciertas también temáticas en las que Borges es recurrente y que están presentes en la obra de Borges y en esta película también particularmente. Sí, absolutamente. De Borges se copia, se toman las atmósferas que se denominaron atmósferas borgianas, porque sin duda alguna Borges es un escritor fantástico, hace metafísica fantástica, ¿no es cierto? Y Orson Welles lo mencionan en 2001, Odisea en el espacio, lo mencionan en El nombre de la rosa, y hacen una réplica de Borges con el bibliotecario. Sus cuentos han sido adaptados en varios países, pero no todos han logrado implantar en la imagen la atmósfera borgiana, que es tan típica y está tan acuñada en la palabra. Por eso a él le interesaba mucho, cuando se llevara uno de sus cuentos, cualquiera de sus cuentos a la pantalla, estar coordinando y participando del guión. Entonces él estaba siempre, primero porque le gustaba, y segundo para que no se perdiera el hilo, sobre todo. Era muy cuidadoso en eso, pero sí que le gustaba, era una afición suya. Toda la obra de Borges está grandemente influenciada por el cine, porque del cine toma elementos que después van a ser característicos en la obra de él, como el simulacro y la apariencia. Y de ahí deviene lo que para él repite, lo que él repite constantemente, que la realidad no es la realidad, sino otra cosa que nosotros percibimos y que cada uno percibe y que vaya a saber si realmente la percibe realmente, conscientemente, espiritualmente, metafísicamente, reencarnadamente, porque también era, como ven, esotérico, era un gran aficionado a estas ideas de mundos paralelos. Toma de Stevenson y toma de von Sternberg el prurismo en el lenguaje. Ese prurismo que se ve en la atracción estilística que uno tiene, que encuentra en Borges cada vez que tiene la posibilidad de toparse con cualquiera de sus textos,
Cualquier frase borgiana es absolutamente reconocible, pero reconocible por esa forma que tiene de desambiguar, de provocar con el lenguaje la desambiguación. Por eso te deja, cada vez que termina uno de sus cuentos, uno de sus poemas o uno de sus ensayos, que es lo mismo, que son igual, tienen el mismo estilo, te deja como de frente al abismo, como un paso del abismo, con esa sensación en el vientre de incertidumbre. Y realmente creo que el arte tiene ese objetivo, el desacomodar, el incomodar. Desde la comodidad no se puede escribir, ni se puede crear, ni se puede pensar. Yo creo que uno piensa y se pregunta y duda desde la incomodidad. Bueno, esas atmósferas incómodas que produce el texto borgiano están traídas desde el cine también. Él escribe mucho sobre cine en varios de sus libros, pero fundamentalmente en postulación de la realidad, una postulación de la realidad y de el arte como magia, el arte y la magia como estilo, ¿no? Es otro de sus libros. Él habla ahí de las hipótesis fantásticas. Sí. Una preguntita para adentrarnos también en la temática de la película. Hablábamos de esta teoría de la conspiración, tan presente en Borges y en Roberto Arlt y en otros escritores argentinos que influyeron después en la literatura argentina. Bueno, esta película, vamos a hablar entonces puntualmente de la película. La película es una película de culto. Dijimos que era una película del denominado cine maldito. ¿Por qué se le denominó cine maldito? Porque realmente en el momento en que aparece esta película estamos en el gran Hollywood, el siglo de oro de Hollywood, y es el Hollywood de plástico. Cuando acá en este trío de Borges, Bioy Casares y de Hugo Santiago, el director magnífico, de quien hablarás enseguida seguramente, se lanzan a esta aventura, una aventura metafísica, una aventura en blanco y negro. Es una película en blanco y negro cuando nos estaba apabullando el sonido estereofónico, la tercera dimensión, el color estridente, las voces, los musicales, y aparece esta película melancólica, oscura, blanco y negro, con toda la carga de símbolos, cuando lo único que ha hecho Hollywood siempre es mandarnos masticar todos los temas. Nos lo mastican y lo digieren por nosotros, y nos lo dan totalmente y nosotros lo tragamos como tontones mientras comemos popcorn. No es acá no. Borges no pretende eso. Lo que quiere justamente es dejar cabos sueltos para que nosotros, yo creo que los escritores siempre deberíamos, por lo menos, voy a usar el plural, deberíamos tratar de escribir para un lector más inteligente que uno. Y creo que ese es el cuidado que Borges pone. Deja constantemente cabos sueltos. Esta es una película que se la van a encontrar muchas escenas que aparentemente están como cortadas, pero no, son cabos sueltos que al final se retomarán o no, según cada uno se lleve su propio acopio. Mercedes, hacías también una mención a esto de que todas las influencias de Borges y todo lo que fue el director también y este tridente también con Bioy Casares, que hacen una gran obra, pero también hay personajes de la literatura mucho más de Borges que lo que fue Bioy Casares también como escritor, ¿no? ¿En la película? Sí. Sí, en la película aparece también Bioy Casares, que es el mujeriego. En la película hay tres personajes que son fundamentales. Trabajan en la película Lautaro Murúa y Olga Zubarry. Pero además, yo tengo acá la ficha técnica y les voy a mencionar 2 o 3 que estuvimos marcando recién con Richard, que es, Juan Carlos Paz hace de Don Porfirio. Don Porfirio vendría siendo la personificación de Macedonio Fernández. Macedonio Fernández fue una figura señera fundamental en la vida de Borges, muy amigo del padre de Borges. Él cuenta que se juntaban en el Tortoni y ya estaba Macedonio siempre sentado contra una esquina del café, muy abrigado porque era un hipotérmico, sufría de hipotermia, así que en verano andaba con un sobre todo largo hasta los pies, con bufandas y con sombrero.
pero era un hombre que se soltaba a hablar y era un verdadero maestro. Entonces ellos abrevaron en ese hombre tan fuente nutritiva, abrevaron todas las ideas de estos mundos paralelos, de estas paradojas, de estos tiempos que pueden ser medidos o que no pueden ser medidos, de los hipertextos, del metalenguaje, es decir, todo lo aprendió con Macedonio. Este Macedonio aparece en la película como Don Porfirio, pero no habla como Macedonio, en realidad habla como Borges. Cuando uno lo escucha hablar, fíjense ustedes que los que estamos acostumbrados a leer a Borges, habla como Borges. Y hay varias frases de El hombre de la esquina rosada, o del muerto, o del sur, o de Masún, que son como frases cortitas que las dicen los personajes de Borges. Es Borges el que está hablando. Y después está Olga Zubarry, que hace de Irene, y el compadrito que es Carmen Uruguay. Los compadritos están siempre presentes. Sí, un poquito como para que cuando la veamos tengamos algunas de estas imágenes y estas metáforas. Decíamos de los espejos, decíamos de la mujer también. Y también algo muy importante que es la ciudad como personaje y la importancia de la ciudad. Estamos en una Aquilea, que no es Buenos Aires, pero es Buenos Aires. ¿Cómo es ese juego? ¿Cómo... Y es el juego de las paradojas o de los mundos paralelos que le gusta, de los que le gusta. Él le pone a Buenos Aires, a esta ciudad fantástica de la película, Aquilea. Aquilea fue una ciudad tomada, una de las últimas ciudades perdidas por Roma, tomada por los bárbaros. Entonces él toma y que dice que, Borges dice, que fue perdida, se entregó a los bárbaros para que pudiera ser escrita la Ilíada. Entonces él funciona aquí como una especie de Homero. Homero también trabaja con la épica, trabaja desde la épica, en el género épico, y Borges retoma acá el tema, porque esta es una película épica, aunque no tenga todas las características de la épica, porque él dice que la épica es un género que se perdió en la historia de la literatura, y que cuando él fue a ver Gangster de Chicago al cine, se puso a llorar de emoción, porque se encontró con un nuevo cine épico. Dice que se le llenaron los ojos de lágrimas, lo cuenta él, Borges. Acá también hay algo de eso. Hay, bueno, sin duda alguna, que es una película épica. Se trata de dos bandos y de luchas contrapuestas. Hay también Mercedes, que lo hablamos también haciendo comentarios antes de la introducción de Invasión, que también tiene su tinte fantástico y su tinte policial también. Ahí es una película que tiene ese género dentro, ¿no? Totalmente, ¿no? Ha sacado elementos de las películas policiales, lo oscuro, el personaje medio marginal, el que se encuentra en los cafés y se secretea, los cenáculos esos de hombres solos o de mujeres solas, las células que se conforman para resistir a alguna fuerza determinada, como en esta película, y la atmósfera, el blanco y negro. El blanco y negro también se repite constantemente en la obra borgiana, es un símbolo borgiano, porque es el damero. El damero es el tablero de ajedrez, que él dice que el damero es el símbolo del destino, ¿no? Y en la película se van a ver perfectamente, les voy a dar un datito nada más, que los buenos y los malos están vestidos todos de un color y todos de otro color. Entonces son las piezas de ajedrez que van a jugar esta partida magistral de la película. Una cosa muy importante también, una fuente muy importante es Westergel y el Eternauta. Y esta historia tan importante para los argentinos, acá un poquito en vez de vamos a ver el estadio de Boca también. Yo creo que nos vamos a fascinar viendo algunas locaciones de Buenos Aires de aquella época que están excelentemente filmadas. Y bueno, eso lo dejamos disfrutar después, pero hablando un poquito también de esta otra fuente que fue el Eternauta. Sí, en realidad se dice que el tema fue un invento de Bioy Casares. En realidad Bioy Casares y Borges se juntaban a divertirse, a hablar de literatura y divertirse.
pareciera ser que la idea original fue de Bioy. En un principio trabajó Bioy en el guión, pero después se separa y Borges hace el resumen, la reseña, y después los guiones los hace Borges con el director de la película. Sin duda alguna que esto tiene que ver, es un clarísimo homenaje al Eternauta y a la ciudad como símbolo. En un momento determinado van a ver ustedes que hay un personaje que le dice al otro, le dice uno, pero es gente que se está muriendo, y el otro le dice, no importa, la ciudad es más importante que la gente. Entonces la ciudad fundante, la ciudad como espacio para vivir y para desarrollar lo que podría ser la vida, ¿no? Eso es muy interesante. Y hay otra fuente también como antecedente que sería Alphaville, que también son películas que a él lo marcaron mucho. Me parece que ahí está una clarísima referencia a esto. También es importante decir que aunque parezca una película futurista, es una película fantástica, con futurismo, pero con futurismo no con elementos futuristas, sino porque se adelanta al tiempo. Por eso fue una película proscripta. Es importante, lo vas a contar vos. Esa justamente iba a preguntar, esta alegoría que realmente fue después, por el contexto que vino después, fue prohibida, ¿no? En los 70, y es una película que realmente no tiene nada que ver, pero sí en el fondo tiene una alegoría importante, ¿no? Y son esas cosas extrañas, fantásticas, mágicas, como uno quiera decirle, que sucede a veces con la literatura, que se adelanta al tiempo. Esta película fue prohibida y quemada en el 78, porque sin duda alguna van a ver ustedes referencias claras de que aparentemente hay una célula de resistencia que lucha contra una fuerza opresora. Pero Borges no tiene nada que ver con esto, que fue una coincidencia absolutamente. Después fueron quemados los originales de la película y en el 2004, ¿no es cierto?, fue retomada. 2008. Retomada, rehecha y remasterizada y convertida en esto maravilloso que van a ver, porque realmente es una delicia. Sí, para el cine mundial fue muy importante esta película. En Cannes se proyectó constantemente. Era una de las fuentes originales de la reconstrucción de la película porque quedó guardada, porque la tenían para la muestra en Cannes. Así que eso fue lo que sirvió y la admiración que tenían otros cineastas del mundo por esta película. En Argentina no, se había perdido, se había olvidado. Gracias a esta edición la podemos ver y también decimos que aquí en Mendoza también es una de las pocas posibilidades de verla, digamos, porque tampoco es tan común de que se proyecte, no ha llegado a los cines comerciales. No, para nada. No sé si por ahí decir algo más de vos, Santiago, y claro. Y podemos... Bueno, teníamos algo más para hablar también del director, porque justamente estábamos hablando de los guionistas que eran Jorge Luis Borges y Bioy Casares, pero hay también una mano importante, ¿no?, que es de Hugo Santiago Muchnik, que todavía siguió siendo cine, que es un director de cine que se transformó y también se influenció por todas aquellas características del cine francés, de la Nouvelle Vague, de Bresson justamente, ¿no?, porque fue uno de los que estuvo al lado, fue discípulo de él, y después vamos a ver la película y vamos a ver mucho de eso, ¿no?, del cine clásico, de cómo, del cine de culto, ¿no?, de esto que nombrabas vos, y después, bueno, con la suerte de que lo conoce a Borges, después en el 59 en la Universidad de Buenos Aires, y de ahí empiezan estos proyectos, y cuando él vuelve de Francia hacen esta película Invasión, ¿no? Y después el otro proyecto que hicieron es Los Otros, ¿no?, que fue un proyecto también con Borges y Bioy Casares, y una película que también provocó un escándalo en Francia, ¿no?, en su proyección en Cannes, y son esas dos cosas que hicieron juntos, pero para nosotros nos dejaron Invasión y es una pieza fundamental, ¿no?, del cine de culto que llamamos. Para dejarnos disfrutando la película, 2 o 3 símbolos que vos nos digas, nos recomiendes de prestar atención y te dejamos con la última palabra. Nada más que eso.
Sí, sin duda alguna que están los símbolos, todos los símbolos borgianos bien presentes. Está el tema de los espejos, que vamos a ver constantemente. Está el tema de los losanges. Él habla mucho de los losanges. Los losanges son los vitrós en forma de rombo. Y lo trae constantemente, que tiene toda una carga simbólica, porque tiene que ver con la rosa de los vientos, con la orientación, con el mapa estelar, con una serie de cosas, pero es un símbolo muy polisémico. Bueno, es polisémico como todo símbolo. Está el tema de la mujer también, la mujer desdoblada, la mujer que es cuerpo y es otra cosa. Está el tema del secreto, el tema del coraje, el tema del traidor y del héroe, la épica, el coraje, la ciudad y la argentinidad. El tema de la argentinidad está muy presente en una película sumamente argentina. Vamos a escuchar tango y vamos a ver una milonga maravillosa, la milonga de, ¿cómo se llama? Molina, no sé, no me acuerdo el nombre. Hermosísima la milonga, que es una milonga que la atraviesa, un verdadero anclaje en toda la película. Una película típicamente argentina, extrañísima, porque fuera de lo convencional en el cine argentino, y sumamente borgiana, así que los que somos enamorados de los textos maravillosos de Borges, hemos gozado. Yo, te digo, le he visto 2 veces y me encanta, lo voy a ver por 3.ª vez. Muchas gracias. Bueno, gracias.